En primer lugar, dar las bienvenidas a todos y a todos. Estamos ya en la etapa final de un programa que se lleva desarrollando desde hace 4 años, que se llama The Trans, en el que hemos intentado de alguna manera que el TEA se convirtiera en un espacio o un resonador que para las voces de las personas trans en situaciones de frontera, en situaciones de migraciones forzadas, etcétera, etcétera. Ha sido 4 años ya, no voy a ponerme como siempre con lo del COVID por medio, pero sí que han sido unos años bastante tortuosos, y mi compañera Estefanía Bruna del TEA, que es también la colaboradora ineludible en este programa. Y digo que tiene una carga emocional muy concreta porque el programa comenzó hace 4 años por un encargo del director artístico del TEA, de Gilberto. Justo ese año yo viajaba a Ciudad de México, y realmente esto, lo que ustedes están viendo ahora en la parte final, se formalizó una noche en el bar La Cañita con Diana Torres, la pornoterrorista Diana Torres, ahí bailando calipso, y de ahí salió este programa. Pero es emocionante porque la persona a la que presento, que es Alexandra, no solo ha estado desde el inicio, sino que representa las 3 partes del proyecto. El proyecto empezó, en primer lugar, con gente que ha estado en acompañamiento, Miguel Lucero, o que ha estado estudiando los movimientos de frontera desde la parte, digamos, más precaria, que es la de los campamentos, etcétera, con Lorenzo también, un antropólogo que trabaja en la Universidad de Barcelona, y nos enseñaba un poco cómo funcionaba la frontera como espacio, pero también la frontera como reproductor de las violencias, tanto de la geografía de llegada como las biografías de origen. O sea, era como un microcosmos en el que todas las violencias, las que iban a encontrarse en el otro lado, como las que traían en la mochila, estaban. Alexandra conoce precisamente la experiencia directa de frontera. Por tanto, en esta primera parte, Alexandra cerró esa primera parte, que era conocer la frontera. Que conste que no era solo de las fronteras concretas, sino también el negocio de la frontera. Porque la frontera es un negocio en el que gana la Comunidad Económica Europea, ganan las empresas que se encargan de las rejas, ahí gana todo el mundo, ¿no? Luego la segunda parte también participó Alexandra, porque era de testimonios en primera persona. O sea, el proyecto no tendría sentido si no hubiésemos tenido la experiencia en directo, y ahí el TEA, la verdad que ha hecho un esfuerzo, y es de agradecer, por traer con la máxima seguridad posible, con el máximo confort y el máximo cariño a gente que ha venido. Alexandra sí conocía Tenerife, pero bueno, hemos tenido también a gente de Sáhara, gente de Guinea Ecuatorial, también a gente de aquí, de la isla de Tenerife, y lo que necesitábamos era conocer un poco, pero ahí estuvo también Alexandra. Pero hoy prácticamente estamos cerrando, ya solo nos queda un acto de The Trans, que ya las invito a todas, que es el próximo domingo 12 de noviembre, en el que ya está el libro en la librería del TEA, pero es quizás el producto más bonito del programa ha sido precisamente lograr por fin que yo crucé la frontera en tacones, que era un mito dentro de la literatura trans, porque venía desde el 2000 hablando del puñetero libro. Pues ya se ha materializado, ya es un libro, ya está publicado, ya está editado además por una editorial aliada, que es Egale, y ya está en circulación, y lo presenta como cierre del programa el día 12 de noviembre en el TEA, junto con Sayak Valencia, que va a estar también aquí el día antes dando una charla, y por supuesto están invitadas todas. ¿Por qué era importante? Porque en esta tercera fase estábamos hablando de archivos. Hemos tenido aquí a Gracia Trujillo, que habló precisamente de cómo organizar un archivo tan heterogéneo como puede ser el archivo de la memoria trans. Hemos tenido a Lucía Egaña, que habló de todos los problemas de racialización del archivo, que es un aspecto que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, sobre todo hablando de geografías que vienen ya con el prejuicio y con la exclusión de la racialización. Hemos tenido también a Jesús, mi madre, Melibea Trifonia, que nos habló del archivo de Guinea, de cómo ha funcionado
el archivo de Guinea, y el otro día precisamente tuvimos a Geoffroy Aguad de la Universidad de París, que habló del archivo del franquismo, es decir, trajo aquí los expedientes donde se podía identificar a personas trans. Es decir, hemos visto muchas cosas del archivo, pero hoy, y como una cosa muy especial, y viene muy adecuado porque recuerden que el 20 de noviembre es el Día de la Memoria Trans, pues hemos traído a Alexandra precisamente como un acto de memoria que sí que es efímero, pero a la vez es ritual y se repite cada año, que es el Día de las Muertas en memoria de las personas trans, ¿no? Es un tipo de archivo muy precario, muy efímero. Lo vamos a celebrar, vamos a tomarnos unos chupitos de mezcal en honor de estas personas para mantener, pero esto sí es un archivo absolutamente, vamos a recordarlas y a la vez ya pasado este día, este archivo muere como archivo, pero queda como testimonio con ustedes. Así que quiero darle las gracias a Ale primero por venir, segundo por la idea de traernos, digamos, esta actividad, y sobre todo por mantener la conexión con esta memoria de nuestras luchadoras trans. Y ya tú nos dices cómo lo haces, y muchas gracias, Ale, de verdad. No. Muchas gracias. Pues yo más que nada muy agradecida a ti, Pepe, a Estefanía, a todo el equipo de aquí del TEA, porque pues han hecho posible, como bien lo dice Pepe, para mí realizar infinidad de cosas. La más importante, haber publicado mi libro de memorias. Y pues por eso estoy yo muy agradecida, y ahora pues más que nada de que puedo venir y pues estar con ustedes en este espacio, celebrar mi cultura, hablarles de lo que es el Día de los Muertos y las muertas en México, pero no nada más eso, sino que también honorar a nuestros ancestres trans, porque creo que es importante que esta memoria de ellos no se pierda. Y pues, como lo dice Pepe, yo pues en el imaginario de las fronteras he transgredido, no nada más fronteras físicas, también culturales, también fronteras sociales. Como persona trans he transgredido al CIS tema, al sistema. Y es por eso que quiero hoy dedicar este espacio a nuestros ancestres, a mis hermanos migrantes, porque también no hay que olvidarles, porque infinidad de hermanos migrantes que han tratado de cruzar la frontera y han quedado a medio camino en esas fronteras físicas, en esas fronteras imaginarias que son impuestas por gobiernos, por la sociedad. Pues hoy día este espacio es para ellos. Y pues hablarles del culto del Día de los Muertos, como sabemos, es un legado ancestral y que se originó antes, desde tiempos prehispánicos, desde antes de que los colonizadores llegaran a nuestras tierras en el territorio mesoamericano. Los indígenas de las Américas prehispánicas daban cierto valor de identidad espiritual a todas las ánimas. Y en nuestras culturas, estas ánimas siempre tienen cierto destino
México es un país de gente alegre, existen muchos días que festejamos infinidad de cosas, pero el festejo de la muerte, que lo celebramos en noviembre, el 1 de noviembre, justo ayer también con Luis hablábamos de eso. Curiosamente, el 1 de noviembre en México es el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos es hoy, el 2 de noviembre. Entonces, después de la conquista, claro, esta celebración ha adquirido un tono religioso. Existen lugares donde desde el 28 de octubre da inicio esta celebración y los altares se construyen ya de maneras diferentes, pero originalmente eran de 3 niveles, ¿no? Y ya con la religión se le empezó a dar cierto simbolismo, ¿no? Porque antes eran nada más 2 niveles, que eran el cielo y la tierra, pero ya con el tercer nivel que trajo la religión, se le da al tercer nivel el valor del el simbolismo del purgatorio. Y en la historia del imperio azteca, Mictecacihuatl es la reina del Mictlán, que es la reina de los muertos para los aztecas. Representa el principio y el fin de la vida. Así que como mexicana, para mí es un orgullo saber que el Día de los Muertos es reconocido ya por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial, enfatizado en la importancia de su significado, en tanto se trata de una expresión cultural contemporánea y viviente a un mismo tiempo. Y pues me gustaría repasar un poquito qué es lo que significa como vieron el altar ahorita, tiene papel picado, de colores, diferentes diseños, pero lo que resalta es la Catrina, que es del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. También vemos que hay imágenes, hay fotografías de conocidas, de personas que tienen alguna relación de una manera u otra. En los altares de los hogares, pues usualmente se ponen las imágenes de las familiares para simbolizar que su alma está presente. También en México tenemos lo que es la flor de cempasúchil, que creo aquí no existe, pero es una flor que se da nada más en esta época del año en México y es de color anaranjado y suelta un aroma muy peculiar que supuestamente tiene 20 pétalos y que ese aroma atrae a estas ánimas a que vengan. También está la sal, que es el elemento de la purificación, que sirve para que el cuerpo no se corrompa, que es como viene del mar el simbolismo que la sal tiene en las culturas mesoamericanas de limpiar, de depurar. También se ponen alimentos, la comida favorita del difunto, del familiar, de la familiar. Hoy día aquí en Canarias hemos puesto gofio como un simbolismo, porque creo que debemos también de dar ese sentido cultural a el gofio como un alimento de aquí, de las Islas Canarias, ¿no? El agua, que es el reflejo de la pureza, ayuda a mitigar la sed del alma y porque se dice que para que vengan las ánimas a este mundo material es un largo recorrido, entonces el altar tiene que tener agua.
las velas y veladoras que emiten luz, que brillan y que también sirven de guía para que las almas lleguen. Hoy día en muchos lugares se hacen cruces con veladoras, ¿no? O sea, las ponen en forma de cruz por el simbolismo del cristianismo. Hay algo que también quería mencionar, que es el pan de muerto. No sé si aquí le conozcan, pero se ha convertido en un elemento muy, muy básico en los altares de Día de los Muertos. Pero es una tradición, no es parte de nuestra cultura. Llega con los colonizadores y la iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, elaborado en diferentes formas. Interesantemente, pues en esta imagen, como ven, cada pieza en el pan tiene cierto simbolismo, ¿no? Supuestamente el centro es el corazón, el cráneo, la forma redonda representa el ciclo de la vida y la muerte, y las cositas que van al lado representan los puntos cardinales y que también supuestamente son los restos, ¿no? de los difuntos. Y pues, como ven, el altar de muertos está compuesto de elementos básicos cuyo valioso significado lo ha convertido en una de las partes más importantes de la celebración de muertos, ya que pues en nuestra cultura no nos da miedo la muerte, no nos dan miedo los muertos, les recibimos con alegría y de esta forma nos reencontramos en una dimensión que nos permite convivir juntos, aunque sea por 1 o 2 días. Quiero leer un pequeño poema de Netzahualcóyotl y dice: un recuerdo dejo, un recuerdo que dejo, ¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y si reflexionamos en las palabras de Netzahualcóyotl, dice: ¿acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Creo que eso es con lo que quiero que reflexionemos para reconocer el legado de nuestros ancestres y honorarles. Si me lo permiten, me gustaría invitarles a formar un círculo afuera junto al altar y que cada quien nombre a una de sus ancestres y todos coreamos presente por cada nombre que se mencione. ¿Les parece? Vamos, pues. ¿Y vamos a volver? Sí, claro. No he terminado. Si formamos un círculo alrededor y la idea es que cada quien llame a una de sus ancestres y todos vamos a decir presente después de cada nombre. Karina Beltrán Burgos. Presente. Rosario Miranda. Presente. Isabel Hernández Luis. Presente. Salomé Acuña, presente. Presente.
presente, 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 Agustín Bermúdez Pérez. presente, Ezequiel Martín. presente, Cristina Ortiz, presente, presente, Karina Gutiérrez. presente, María García, presente, María Antonia Sánchez. presente, presente, Carlos Sánchez. presente. Un aplauso. Ahora regresemos y vamos a honorar a todos nuestros ancestres. Y bueno, pues para continuar, quiero decirles que históricamente las personas trans y no binarias y en general las personas de las poblaciones de la diversidad sexual hemos tenido que luchar por lograr un lugar en esta sociedad patriarcal, cis, sexista. Y no ha sido nada fácil. Nos ha costado no solo salir a protestar y luchar por nuestros derechos, resistir la violencia y el rechazo, pero también se ha derramado la sangre de nuestras y nuestros ancestres para tener el derecho a existir en una sociedad que nos considera desechables. Me gustaría que nos enfoquemos en qué legado nos han dejado nuestros ancestres, específicamente nuestros ancestres. Ya que la historia trans no es simple, sino subversiva, variada y extensa, al igual que la de nuestras sexualidades e identidades. Como señala Butler en su teoría de la performatividad del género, nuestro género se construye por la repetición performativa de este. O sea que el género es una repetición estilizada de actos que son internamente discontinuos. En otras palabras, no hay nada reglamentario en cuanto al género. Social e histórica y culturalmente, el género o los géneros son construidos y por lo tanto no existen reglas absolutas en nuestra naturaleza humana que nos indiquen cómo debemos de comportarnos para pertenecer a cierto género. Para mí era importante recordar a Rosario Miranda, porque en este recorrido histórico de mis trans ancestres, mencionar que la presencia trans ha existido en la sociedad occidental a lo largo de los siglos, de modo secreto, prohibido, escondido y negado en muchos casos por la historia misma. Rosario fue una persona que, a pesar de las dificultades impuestas en la época en la que le tocó vivir, no tuvo miedo a mostrarse tal y como era. Ella, como sabemos, era una agricultora, vivía en una zona rural, pero ella nunca quiso esconderse y siempre demostrándole al mundo su verdadero yo. Ella vivió bajo la dictadura franquista y se dedicó toda su vida
a trabajar la tierra. En un contexto rural y en una época tan represiva, muy poca gente en el pueblo la reconocía como lo que ella quería ser, como lo que ella se identificaba. Es por esto que su acto de resistencia la hacen una referente muy importante en la historia de las trans aquí en Canarias. Gracias al colectivo Algarabía, creo que se le dio más visibilidad a su historia, a su vida, y en los trabajos sobre el archivo homosexual en Canarias, en intervenciones artísticas, desde una perspectiva postcolonial. Rosario Miranda decía o dijo que la felicidad para ella era entrar como una reina por Buenavista con traje de cola, casarse con un hábito de mujer. La visibilidad que los medios le han dado a su vida ha sido un parteaguas para mejorar también la vida de las personas trans que viven en el medio rural. Rosario Miranda falleció en el 2014 y hoy la recordamos por su valentía, por su resistencia. Y hablando de revolucionarias, no podemos dejar de recordar a Marsha P. Johnson y a Silvia Rivera, porque ellas también lucharon, ellas también estuvieron en los disturbios de Stonewall en 1969, que es el marcador histórico del movimiento LGBTQI+, aunque claro, si lo vemos desde un punto crítico e histórico, los movimientos de resistencia y de rebelión por personas trans dieron inicio en realidad en 1966 en San Francisco, en los disturbios de la cafetería, se me fue el nombre, Compton's. Y Marsha y Silvia Rivera iniciaron manifestaciones y disturbios después de Stonewall y eventualmente cofundaron la organización STAR, Revolucionarias Activistas Travestidas Callejeras en español, que ayudó a personas trans, a drag queens, a personas en situación de calle, en situación de pobreza extrema. Inauguraron la Casa Star, un refugio que albergó a personas de las poblaciones LGBT. También durante la pandemia del VIH-Sida, las dos estuvieron al frente de las luchas por los derechos a los medicamentos, a la salud digna de personas que se infectaban con el virus. Desafortunadamente, Marsha P. Johnson fue encontrada muerta en el río Hudson, cerca del muelle de West Village, el 6 de julio de 1992. Y Silvia Rivera, que continuó la lucha, a pesar de que las poblaciones LGBTQI+ le dieron la espalda, también su final fue algo muy triste y doloroso porque murió en situación de calle, olvidada por esas comunidades por las que tanto luchó y a las cuales defendió. También Juana de Arco. No podemos
decir y hablar de resistencia trans sin hablar de Juana de Arco, o no binaria, como prefieran. La historia tiene ahí cierto choque, ¿no? En donde no fue trans, fue no binaria, pero lo que sí queda claro que Juana de Arco fue a la hoguera, fue quemada viva por resistirse a adoptar ropajes femeninos, lo cual ella rechazó, o ella rechazó. Y definitivamente transgredió el binario genérico. También, gracias por acordarte de Cristina Ortiz. La Veneno, sí, ¿verdad? La mencionaste. Ella fue una de las primeras personas en España de hacer pública su identidad de género, de ser visible, de ser escandalosa, de ser rebelde. Ella se dedicó al trabajo sexual para sobrevivir aquí en Madrid y saltó a la fama por su humor, por su personalidad carismática y desinhibida. Algo que desafió las normas de género y las expectativas también de lo que era apropiado para las mujeres de aquel tiempo en los medios de comunicación. Creo que La Veneno enfrentó cara a cara lo que es la discriminación y la exclusión en muchos aspectos de su vida, porque estaba en medios que usualmente no eran permitidos para mujeres como ella. A pesar de todo, ella mantuvo su autenticidad y defendió esa libertad de expresión y el derecho a ser ella, sin importarle lo que pensaran y sin importarle lo que dijeran. También su muerte, hay un mito, ¿no?, sobre su muerte. No sabemos si fue de causa natural, si en realidad fue un accidente, si en realidad le hicieron algo, pero lo que sí queda claro es que causó conmoción cuando ella se fue en la comunidad LGBTQI+ internacional. Brandon Teena, que vivió su vida como un hombre trans y fue asesinado supuestamente por unos amigos que no eran sus amigos, al descubrir su verdadero sexo biológico. Y su historia ha sido contada de diferentes formas y maneras. Pero Brandon Teena es el vivo ejemplo de cómo el sistema es injusto, cómo el sistema no valora las vidas trans. Debido al sensacionalismo de los medios, a la manera en que su vida ha desarrollado en películas, en series, hay mucho debate sobre su verdadera identidad, sobre su vida, pero lo que sí tenemos que analizar es que la vida de Brandon Teena refleja cómo es ser un hombre trans en una sociedad que rechaza lo diferente, que rechaza la pobreza, que rechaza la raza,
porque también tenemos que verlo desde este punto de vista. Brandon Teena, que era un hombre trans, blanco, sí, pero era ¿cómo se llama esta ciudad? Donde nació Lincoln, Nebraska, que son lugares apartados, rurales, ¿no? Entonces ahí entra mucho en juego la clase social también, y el género, la sexualidad, todo esto envuelve cómo se jugó cuando fue asesinado a los culpables, ¿no? Cómo se les dictaminó también. Lohanna Berkins, que fue una pionera en la lucha de género en Argentina, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Trans, fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad en Argentina, que fue aprobada en el 2009 y que se legalizó en el 2012. Pionera en su país, fue de las primeras mujeres trans en ser una empleada del Estado y también en postularse como candidata a diputada. También junto con esta Diana Zacayán, fueron las primeras en animarse a imaginar un cupo nacional trans de trabajo que hoy es una realidad y lleva el nombre de ambas. Lohanna Berkins nos dio tanto que pensar, nos puso el ejemplo de lo que es una lucha por nuestros derechos. Ella dijo: estoy convencida de que el motor de cambio es el amor que nos negaron en nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Gwen Araujo, que también fue un parteaguas en la lucha por los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. A los 17 años fue golpeada y estrangulada cuando varios de sus compañeros de escuela descubrieron que era una mujer trans. En una fiesta en el 2002, 4 chicos, después de golpearla y asesinarla, la enterraron en una tumba clandestina. Trataron de usar justo hablaba con alguien sobre esto, ¿no? El pánico como fundamento para decir que por eso habían actuado de esa manera. La defensa de pánico, que intentaba excusar el crimen como un asesinato y diciendo que fue un estado momentáneo de agresión, y que varios hombres heterosexuales han tratado de justificar esta defensa en casos que remontan hasta los años 50. No olvidemos que también en el caso de Matthew Shepard, en 1998, se intentó hacer lo mismo. Y lo mismo sucedió en la Ciudad de México en el 2016 con el caso de Paola Buenrostro, de la cual estaré hablando en unos segundos. Pero regresando a Gwen Araujo, las leyes cambiaron en el estado de California gracias a ella, a su legado, que costó sangre, que le costó sufrimiento, que a los 17 años
pagó para que tuviéramos estos derechos. Victoria Arellano, una transmigrante mexicana, indocumentada, que eventualmente fue detenida por agentes de migración y recluida en uno de los centros de detención allá en California, y vivía con VIH y fue negada de sus medicamentos. Esto fue en el 2007 y cuando ya estaba muriendo, los prisioneros de otros migrantes gritaban que estaba muy grave, y lo que hicieron es llevarla al hospital de la prisión, pero anclada con cadena a la cama, y así fue como ella murió, así fue como ella pagó. Desafortunadamente, no es el único caso de transmigrantes que han muerto en los centros de detención allá en Estados Unidos, pero sí fue uno de los más visibles y también fue uno de los más mencionados en la historia de este tipo de casos, para que a las personas trans jamás se les vuelva, a las personas trans migrantes indocumentadas en un centro de detención se les niegue la atención médica. Paola Buenrostro, el 30 de septiembre de 2016 estaba trabajando en la calle, se dedicaba al trabajo sexual y fue asesinada por un hombre que le disparaba a bordo de un vehículo. Él confesó que la había matado porque al oír su voz, oyó una voz de hombre y se espantó. Y le dio 2 balazos, enfrente de otras compañeras. Una de ellas, Kenia Cuevas, que hoy día es una de las activistas más activas, más movidas allá en México. Gracias a Kenia Cuevas detuvieron a este tipejo, pero por supuesto tenía influencias, tenía dinero y pagó fianza y lo dejaron ir y aún sigue prófugo. El legado de Paola Buenrostro es que Kenia Cuevas hoy día es una activista que lucha incansablemente por los derechos de las personas trans en la Ciudad de México, y que en el 2018 fundó la Casa de las Muñecas Tiresias, y que en el 2020 se creó la Casa Hogar Paola Buenrostro, que es el primer refugio destinado a mujeres trans en la Ciudad de México. Y este año, en septiembre, también se inauguró el mausoleo Tiresias en un espacio, en un panteón local de la Ciudad de México, en donde se hicieron 150 criptas para los restos de las personas transgénero que mueran y no tengan un lugar en donde ser enterradas ni recordadas. El legado de Paola Buenrostro continúa. Y bueno, llegando al final, tengo que hablar de Ana Fernández, amiga mía, de la cual hablo en mi libro, porque por ella es que yo entré al activismo, por ella es que yo sé lo que es derechos humanos, por ella es que yo sé lo que es la lucha. Por ella, yo la conocí a los 13 años en las calles de la Ciudad de México. Ella vivía en las calles de la Ciudad de México, se dedicaba al trabajo sexual. Eventualmente coincidimos en Hollywood
Eventualmente coincidimos en San Francisco y en el 2004, su cuerpo fue encontrado en su departamento, golpeado, con drogas en su sistema, y los medios, por supuesto, estereotipando, estigmatizando que otra trans, drogadicta, prostituta, había sido asesinada. Yo entro en depresión porque traté de ayudarla, traté de, no sé, apoyarla, y siento que le fallé. Y es como yo decido dejar mi trabajo de 12 años en el aeropuerto de Los Ángeles y me voy a San Francisco, sin saber lo que es justicia social, sin saber lo que es prevención al VIH, sin saber nada sobre activismo, y entro de lleno a abogar por mis hermanas y por mis hermanos y hermanas. Karina Beltrán Burgos es también mi hermana del alma. Nos conocimos desde el primer año de primaria. Ella también tuvo una vida difícil porque nunca fue aceptada en su familia. Eventualmente también vivió conmigo un tiempo, pero yo cuando me fui a Estados Unidos, ella se quedó y se dedicaba al trabajo sexual. Se infectó del VIH y murió a principios de la pandemia, en los 90s, cuando en México todavía se decía que el VIH era un tipo de fiebre amarilla, ¿no? Y pues creo que más que nada por Karina es que tengo esta obligación, esta responsabilidad de ser una voz para aquellas que no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Nunca me lo imaginé, ¿no? El poder venir aquí y hablarles de mis ancestres. Les quiero dejar con estas palabras de Amado Nervo. La santidad de la muerte llenó de paz tu semblante, y yo no puedo ya verte de mi memoria delante, sino en el sosiego inerte y glacial de aquel instante. Gracias.